Hola, ¿cómo les va? Volvemos después de unas vacaciones al podcast Transición Ecosocial, que lo hacemos entre Gabriel Cicchini y quien les habla, Danilo Castelli. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar con Gabriel de un tema que es muy relevante para Argentina en estos días, pero que también tiene una validez internacional, que es la adquisición de tierras rurales por corporaciones transnacionales. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola. Sí, me parece justo un tema de actualidad, importante poder abordarlo, discutirlo. Eh, Más que se está debatiendo bastante la temática, se están organizando marchas, pero hay algunos puntos de vista que no aparecen y que nosotros queremos presentar. Exacto. Sí, justamente para hacerlo como más internacional el tema, porque acá, bueno, primero vamos a poner un contexto histórico argentino, ¿no? En el 2011 se sancionó una ley que se llama de tierras rurales, donde se restringe la compra por personas físicas y sociedades extranjeras, ¿no? De las tierras rurales que hay en Argentina. Hay una restricción general del 15%, ¿no? Eh, y después hay restricciones por nacionalidad y por persona, ¿no? Por persona física o sociedad. Em, y bueno, el argumento obviamente es de la soberanía, tiene que ver con la soberanía nacional sobre el territorio argentino, ¿no? Pero nosotros queremos abordar otro aspecto que tiene que ver con la vida del pueblo, ¿no? O sea, las tierras cultivables y los cursos de agua son necesarios para la vida de los pueblos, ¿no? Son necesarios a nivel biofísico, ¿no? Como ecosistemas, como proveedores de servicios ambientales, son necesarios a nivel económico. Y hay también cuestiones de patrimonio cultural y de legado a a siguientes generaciones en el medio, ¿no? Eh, Así que obviamente estamos, digamos, en contra de lo que quiere hacer el gobierno de Milei. El gobierno de Milei quiere directamente derogar esa ley, derogarla de hecho, ¿no? La ley de propiedad, la ley de tierras rurales. Eh, ¿Para qué? Para que las corporaciones transnacionales no tengan ningún problema en adquirir tierras rurales, ¿no? Para que no haya ningún límite, que puedan comprar todo lo que quieran. Ahora, el problema no es con las familias extranjeras que se vienen a vivir acá a Argentina y compran tierras, ¿no? Y se arraigan. El problema es con las corporaciones, porque las corporaciones tienen un blindaje jurídico e internacional extra que esas personas extranjeras no tienen, que las familias extranjeras no tienen, ¿no? Y en los hechos, eso limita muy profundamente la capacidad del gobierno argentino y de las leyes argentinas de ejercer soberanía en ese territorio, por más que sea propiedad privada de alguien. Eh, entonces, es una colonización inmediata, digamos, una colonización indirecta, ¿no? Entonces, eso es lo que está a favor de Milei. En la oposición, en el movimiento de oposición que se ha gestado a esta iniciativa del gobierno nacional de Milei, bueno, hay mucho nacionalismo, ¿no? Y tiene gran protagonismo el partido peronista, bueno, porque en parte porque fue el autor de la ley en su momento, ¿no? En el 2011, pero en parte, bueno, para oponerse a Milei también. Yo me pregunto qué pasaría si fuera un gobierno peronista el que haría esta iniciativa, ¿no? Eh, Ahora, la gente que no somos nacionalistas ni peronistas, igual tenemos motivo para oponernos a esto, ¿no? Porque, a ver, por más que nosotros estemos en contra de la existencia del Estado-Nación argentino y queramos otro sistema político y social, ¿no? Para gobernarnos, por ejemplo, en mi caso, una confederación democrática, ¿no? Basada en la democracia directa en los municipios.
y hacía las provincias y después una confederación de las provincias, ¿no? Me parece un sistema mucho mejor que el Estado-Nación. Eh, por más que estemos en contra del Estado-Nación y del nacionalismo, la apropiación de la mayoría o de una gran parte del territorio nacional por corporaciones transnacionales empeoraría todas nuestras vidas, ¿no? Empeoraría las vidas de la población argentina independientemente de la ideología política que cada uno tenga. Entonces, bueno, es algo para oponerse, ¿no? Así como nos oponemos a la megaminería, o al fracking, ¿no? O a otras maneras de extractivismo que dañan a nuestro territorio. Algunos no, algunos se oponen a eso porque lo hacen empresas multinacionales, otros también nos opondríamos si lo haría el Estado argentino, ¿no? Existen esas diferencias. Pero bueno, hay una movida para el 6 de agosto donde el Senado piensa tratar el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional, ¿no? Que deroga de facto a la ley de tierras rurales. Entonces, ese mismo día va a haber movilizaciones en todo el país, incluyendo la ciudad donde yo vivo, Villa Carlos Paz, ¿no? Y bueno, queremos dedicar este video a dar estos argumentos de por qué apoyamos esa movilización. Gabriel. Sí, repasar un poco cómo salió esta ley, para tenerlo en cuenta con lo que sucede ahora, porque en ese momento, en el 2011, bueno, que gobernaba el Frente para la Victoria, con Cristina como principal líder y con mucho apoyo en el Senado y en Cámara en Diputados. Pero fue una ley que, además del voto mayoritario del Frente para la Victoria, tuvo votos a favor de otros bloques, ¿no? Que luego se fueron integrando muchos al Frente para la Victoria posteriormente, ¿no? Pero Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, que eran pequeños partidos, incluso el Partido Socialista, el GEM, que es más socialdemócrata, estuvieron también a favor de esta ley. Y los que estuvieron en contra, bueno, fue el PRO, eh, el peronismo federal, que yo eso me interesó, porque parte del peronismo estaba en contra. También para matizar, ¿no? Como el peronismo siempre tiene su pata opositora, que en este caso eran gobernadores de varias provincias, que creo que incluso los representantes de Córdoba, que estaban en contra, ¿no? De que no que haya un límite a qué pueden hacer las provincias con sus tierras. De que el Estado Nacional le ponga límites a las provincias, ¿no? Si una provincia quiere vender la mitad de su territorio a un empresario extranjero, tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Eso defiende el federalismo que quiere más poder para las provincias. En este caso, poder para tomar decisiones que de forma soberana, que podemos discutir ese concepto, ¿no? Pero las provincias también, ¿no? Quieren tener soberanía sobre qué hacer con sus tierras. Y esta ley, como es nacional, le pone límites a esa soberanía eh, provincial. Pero bueno, después lo que me interesa también es el número de cómo salieron diputados y en senadores. En la Cámara de Diputados tuvo 153 votos a favor y 26 en contra. Una amplia mayoría. Y una sola abstención. Y en la Cámara de Senadores, en diciembre del 2011, tuvo 51 votos a favor de esta ley y 12 votos negativos. Y hubo 9 ausentes, ¿no? Esto muestra que se logró un gran consenso, un gran apoyo, eh, de que se puso también un número bastante amplio igual, ¿no? Un 15% de tierras en manos extranjeras podía haber, y hasta 1.000 hectáreas creo que era el... Sí, una empresa extranjera o titular puede tener hasta 1.000 hectáreas en la zona núcleo, ¿no? Y bueno, también había tuvo un registro nacional de tierras rurales, ¿no? Para controlar estas operaciones, ¿no? Tenía que haber un organismo encargado de regular esto, ¿no? Porque como sabemos, una familia o puede tener testaferros, ¿no? Pueden comprar un montón de tierra con diferentes nombres. Entonces, bueno, también tenía que haber, para que la ley sea efectiva, una regulación. Bueno, lo que es importante es que esta ley, en la práctica, como dijo Danilo, se pretende derogar, por más que sea una reforma, pero estás eliminando aspectos esenciales de la ley, todo lo que implica el espíritu de la ley, que es, el nombre completo de la ley era Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales.
Lo que se está buscando justamente es esto de la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Que así lo presentan, de que la propiedad privada sería algo sagrado, que no se puede cuestionar. Recordemos que Milei tuvo declaraciones que si uno tiene propiedad de la tierra puede contaminar un río, ¿no? Si vos tenés un río que pasa por tu propiedad, tenés derecho a contaminarla porque sos propietario y que te impidan hacerlo es un límite a tu propiedad. Ya ni siquiera respeta que tu libertad termina donde empieza el otro, ¿no? Eso para mí Sí, es importante porque ni siquiera ese principio liberal se respeta. ¿No? Uno puede cuestionar el liberalismo, ¿no? Pero este principio de que tu libertad termina donde empieza la del otro, tampoco se respetaría para esta visión, ¿no? Esta visión sí, 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 libertaria de derecha. es una concepción de libertad antisocial. Sí, donde el propietario puede hacer lo que quiera, aunque dañe al bien común, aunque dañe a sus vecinos, ¿no? Porque esta es la concepción de propiedad privada que tienen, ¿no? Donde no importa el otro. Después van a hablar de acuerdos voluntarios, ¿no? Bueno, pero en la práctica, también es el nombre, ¿no? La inviolabilidad de la propiedad privada. Sí, sí, Entonces sí. alguien que tiene una mega minería y genere una catástrofe ambiental, y bueno, es su propiedad, ¿no? No se Bueno, yo puede cuestionar. quiero además agregar que el proyecto que manda el gobierno no es solamente la derogación de facto de la ley de tierras rurales, sino que incluye otros puntos, ¿no? Primero, para facilitar los desalojos, ¿no? Que sabemos que en la práctica esos desalojos van a ser contra comunidades campesinas y de pueblos originarios, Sí, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y otro punto polémico que tiene es, antes había una legislación que impedía que cuando un campo era incendiado, se le cambie el uso del suelo, ¿no? Cuando un bosque nativo existe, se considera un territorio intangible por la ley de bosques, sí, ¿no? Y como la táctica de muchos capitalistas era incendiar el bosque para decir, bueno, ya no hay bosque, déjenme poner pastura, etcétera, o un desarrollo inmobiliario, cambiarle el uso del suelo, ¿no? Como diciendo, bueno, ya el bosque no está, se incendió. Se había hecho una ley para impedir que el uso del suelo se cambie durante una cantidad de años, ¿no? Y el gobierno quiere derogar eso. O sea, el gobierno quiere volver a posibilitar que, bueno, se incendien los bosques nativos, que se haga la táctica de incendiar un bosque nativo para después decir, bueno, ahora que no hay bosque, puedo hacer esto. Le podemos cambiar el uso del suelo. sí. Esto también se hizo en Brasil, ¿no? Con el Amazonas, que se derogaron leyes para permitir. Por eso, bueno, Milei está tan cerca de los Bolsonaro, ¿no? Porque Sí. lo que se O hacía sea, es. y sacándolo de los nombres, ¿no? De la coyuntura, esto es básicamente eliminar cualquier límite a la voluntad del capital sobre lo que se ve como un recurso, ¿no? Un recurso del capital. Se ve como un recurso del capital la tierra, los cursos de agua, la gente, ¿no? Las poblaciones. Todo se ve como un recurso del capital. Entonces, bueno, yo con mi capital hago lo que quiero, ¿no? Esto es básicamente establecer la dictadura de los dueños del capital sobre cualquier otro derecho, sea de la naturaleza o humano. Y bueno, Yo quería señalar, sí, quiero algo agregar, cortito. dale, Quería señalar que es importante subrayar que no es que estamos defendiendo la ley dictada durante el kirchnerismo, porque la consideramos una gran protección a los intereses nacionales, ¿no? Simplemente señalar que esa ley fue más allá del kirchnerismo, capaz no por voluntad propia, sino por necesidad política, y que fue votada por amplios sectores. Y que, a pesar de que podemos criticar la ley, no es el momento este, ¿no? Uno puede criticar la ley, pero en este caso, y querer reformarla, eso podría suceder. Pero ujú, esta reforma es regresiva, ¿no? Es una sí, reforma que no tiene para peor, ninguna mejora para los intereses populares, sino que es orientada totalmente a intereses corporativos y extranjeros, en especial. exacto.
Y nosotros no defendemos tampoco la burguesía nacional, ¿no? Pero a lo que apuntamos es que eh, esto no va a beneficiar en nada, no tiene ningún aspecto, en ningún sentido, va a tener un beneficio para los pueblos. No hay nada que se deduzca del análisis de estas reformas que pueda llegar a tener algún beneficio. Incluso atenta, ¿no? Contra la posibilidad de una soberanía alimentaria, contra la posibilidad de autodeterminación de qué hacer con el territorio. Porque una vez que Sí. la propiedad privada se vuelve inviolable, no se puede politizar el hecho, qué hacer con esos recursos, ¿no? El recurso tierra. Sí, a nosotros nos interesa oponernos a esto porque el pueblo va a vivir peor con esta reforma, digamos. Ya no se trata de símbolos o de cosas o no, a mí no me preocupa tanto los intereses del Estado-Nación argentino, sino los intereses del pueblo argentino, las condiciones de vida del pueblo argentino. Entonces, bueno, por eso me pongo a esta legislación que quiere aprobar el gobierno. Porque va en contra del pueblo, va a favor del capital, el capital transnacional sobre todo, porque es no por una cuestión anti-argentina, sino porque es más grande el capital transnacional que el capital argentino, ¿no? Entonces, y bueno. Otro marco internacional que le quiero agregar que este no es el único país donde esto está pasando, ¿no? Ya desde hace décadas que hay un movimiento de sociedades, de fondos de inversión, fondos de pensiones, de distintos conglomerados, ¿no? Transnacionales o multinacionales para apropiarse de tierras cultivables, ¿no? Hay un artículo muy bueno de la agencia Tierra Viva que lo voy a incluir en la descripción, donde, bueno, estudia este movimiento de apropiación de tierras, ¿no? Y ya hay una estadística desde el año 2005. La compra de terrenos agrícolas por fondos internacionales se multiplicó por 15, ¿no? En todo el mundo, ¿no? O sea, hay una aceleración. Si bien siempre hubo una compra de terrenos agrícolas por fondos internacionales, desde el año 2005 se aceleró tremendamente, ¿no? Hay de 10 principales terratenientes transnacionales, ¿no? Y entre todos esos controlan 40 millones de hectáreas, que es la superficie que tiene Paraguay, básicamente, ¿no? Ahora, bueno, esa es la foto, ¿no? Si dijimos que esto es un movimiento acelerado, si nadie lo para, esto va a crecer, ¿no? Va a ser la superficie de dos Paraguay, por ejemplo, en unos años. Em, y bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque más allá de que las tierras fértiles y los cursos de agua tienen un valor, bueno, el del que ya hablamos para las poblaciones, ¿no? Tienen un valor también para los estados-naciones en tanto capitalistas colectivos, ¿no? Pero también tienen un valor geopolítico para corporaciones transnacionales y para los estados imperiales, ¿no? Y es un valor ante la crisis alimentaria que está en ciernes, ¿no? Por la dependencia de la agricultura, del modelo agroalimentario de los combustibles fósiles y el declive de los combustibles fósiles, ¿no? Em, Quienes sean propietarios de las tierras cultivables van a tener mucho poder, ¿no? Es casi como el poder que tienen los que se apropian de minerales estratégicos. Entonces va a haber una movida para apropiarse de esos recursos por parte de los imperios que están compitiendo, ¿no? Que son básicamente Estados Unidos y China, ¿no? Entonces en las regiones como Latinoamérica, que son muy ricas todavía en esos recursos, van a haber presiones de los imperios, ¿no? Actualmente más de Estados Unidos que de otros imperios, ¿no? Por una cuestión de proyección que tiene y de cercanía de Estados Unidos, y también porque China está más entretenida con África, que con América Latina, aunque no está ausente de América Latina, pero bueno, en África está más involucrada. Em, y una cosa que hay que tener en cuenta, porque
la apropiación de las tierras se considera una inversión, ¿no? Y después ahí viene lo que se llama la protección de esas inversiones, que en algunos países toma forma de, bueno, acuerdo con las fuerzas militares locales, ¿no? O con las fuerzas políticas locales, ¿no? Para impedir que en el futuro, por ejemplo, eso se revierta, que haya nacionalizaciones o que haya movimientos populares, ¿no? Que quieran revertir lo hecho por el Estado. Y en otros países directamente más agresivos son bases militares, ¿no? Generalmente la potencia que ha puesto bases militares en Latinoamérica es Ujú. Estados Unidos, ¿no? La ha puesto en Colombia, la ha puesto en Ecuador. Ecuador después reaccionó en contra de las bases militares estadounidenses, ¿no? Pero Colombia todavía las tiene, ¿no? Y sabemos que hay presencia militar estadounidense en el acuífero guaraní, ¿no? Sería la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Eh, Porque, bueno, porque se considera justamente los cursos de agua, curso de agua potable, eh, de un valor geopolítico enorme, ¿no? Entonces, por ahí todo esto que estamos viviendo en la Argentina es parte de una movida internacional, ¿no? De estas corporaciones tratando de apropiarse de estos terrenos para, bueno, en el futuro básicamente van a tener el poder de decidir quién vive y quién muere. Ante la escasez de tierras fértiles, por la persistencia del actual modelo agrícola que agota los nutrientes de la tierra, ¿no? Entonces las tierras cultivables que queden van a tener un valor muchísimo más alto que ahora. Esta gente está apostando a futuro, está mirando a futuro, ¿no? Entonces, por eso, bueno, tenemos que mirar también nosotros a futuro e impedirle que tenga éxito. Sí, es importante señalar que las tierras pampeanas, junto con otro territorio que es muy clave en la producción de alimentos, es Ucrania, ¿no? Donde tienen tierras muy fértiles. Son estratégicos porque, a pesar de que el cambio climático va a impactar, no va a tener un impacto tan profundo en esos territorios, ¿no? Es decir, la pampa húmeda en el corto plazo no está en riesgo de convertirse en un desierto. En el corto plazo, ¿no? A largo plazo puede suceder. Ujú. Pero, pero son regiones que, por cuestiones climáticas, puede haber una alteración de un par de grados, ¿no? Como va a ocurrir en todo el mundo, pero que no va a generar una desertificación o una pérdida total de las cosechas. Puede bajar la producción un poco, pero no va a generar un desastre. Sí, Y en otros lugares sí, ¿no? En otros lugares se prevé que la producción de alimentos se puede ver gravemente resentida, puede haber una caída abrupta. Entonces, lo que es clave, ¿no? Esto de entender, es que cuando baje la oferta, ¿no? La oferta de materias primas, de alimentos, va a subir el precio, ¿no? Y se vuelve estratégico tener un control sobre los principales productores de cereales, carne, lácteos, ¿no? Donde se ubican estos alimentos que en un futuro pueden escasear. El que tenga el control de eso va a ser el que se va a beneficiar, ¿no? Mientras la mayoría va a perder, unos pocos van a sí, poder beneficiarse del aumento de precio que se va a dar producto de la escasez y de tener justamente, ¿no? Si tenés la propiedad de donde se producen los alimentos, vas a poder tener un control total también sobre el mercado. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión de la soberanía pensándolo más por el lado del bien común, ¿no? No el exacto. beneficio del Estado argentino, sino de la población La argentina. población, Como sí, cuando hablamos de soberanía alimentaria, no hablamos de una soberanía estatista. Hablamos de que sí, los pueblos puedan tener garantizado el acceso a los alimentos, sí. poder producirlos, cómo producirlos, de qué manera, qué producir, ¿no? Eh, Sí, no solo como consumidores, sino como productores también. Como productores también decidir qué producir. Si vienen intereses extranjeros, se va a decidir qué producir. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si empieza. Acá nunca se dice, ¿no? Pero yo lo doy un ejemplo, no digo que va a suceder. Lo doy un ejemplo hipotético para pensar.
que el aceite de palma, ¿no? Que en muchos lugares del mundo llevó a la destrucción de ecosistemas enteros. Pero si se ve que es rentable, algo así, por más que destruya al país, pero da Sí, plata, se va a hacer. Se va a empezar a producir acá eso porque va a estar porque está alto el precio internacional y no le va a importar a nadie que destruya los ecosistemas locales, que acá no se consume eso. Se va a aplicar, ¿no? En los países donde le entregaron la tierra, las tierras a los extranjeros, produjeron lo que el mercado mundial quiere, no lo que el país necesita, sino lo que el sí, mercado mundial está más caro. Acá se hizo sí. con un modelo no extranjerizado, porque eso hay que aclararlo. Actualmente la tierra argentina no está extranjerizada, es la burguesía nacional, terrateniente, la oligarquía propia, Ujú. la que se dedicó a producir soja para el mercado mundial, Sí, en detrimento de las prioridades del pueblo argentino. Porque sí, acá no consumimos soja como alimento principal. Pero en el mercado mundial había una demanda de soja muy grande, precios muy elevados, y se hizo toda una transición hacia la sojización. Entonces, eso también se puede dar con propiedad privada local. exacto. Pero se puede intervenir, podemos discutir eso, podemos hacer una lucha política para revertir eso. Si se Sí, de está todo última, a extranjerizado, es más ver, complicado. una persona física argentina o incluso una persona jurídica argentina está más bajo control de las leyes argentinas y de la presión popular argentina que una corporación que tiene sede, no sé, en Singapur, en otro Y los fondos continente. privados, los fondos de Eh, inversión son y anónimos que, casi, ¿no? y que Podés además identificar. se escudan con tratados bilaterales, digamos, en cosas que un montón de privilegios más que ni siquiera lo tiene el propietario privado extranjero, ¿no? O sea, Ah, es que muchas no. veces el único que conocemos al CEO, que el CEO en realidad muchas veces es un gestor, ¿no? Ni siquiera es el Ujú. propietario. Muchas veces uno se la agarra contra... Está bien igual, ¿eh? ¿No? Agarrársela contra los CEO, contra los administradores. Pero muchas veces los inversores y los que tienen un montón de acciones son todos anónimos, no se sabe quiénes son, están protegidos, Sí, ¿no? Los que manejan la corporación y la dirección. Ah, es decir, los que son la patronal del CEO muchas veces. Lo que le sí, dicen está al bueno CEO que que tiene que hacer. resaltemos esto porque lamentablemente hay gente que, bueno, yo consideraría del palo, que no está tan convencida, digamos, de la necesidad de oponerse a esta ley porque dice, che, pero ¿qué diferencia hay entre un terrateniente argentino y un terrateniente extranjero? Si el terrateniente argentino puede ser igual o más de malo, más antipueblo que el extranjero, ¿no? Entonces, tratan de reducir la oposición a esta legislación como una cuestión de xenofobia o de nacionalismo, ¿viste? Y no ven todos estos aspectos de cómo te va a empeorar la vida a vos, ¿no? E incluso te va a empeorar la vida a tu compañero de trabajo que vive en Argentina, pero bueno, nació en Chile, por ejemplo. O sea, va a empeorar las condiciones de vida de la gente que vive acá, haya nacido, sea argentina nativa, inmigrante, naturalizado, etcétera. Que yo cuando digo pueblo, incluyo a toda esa gente. Em, Sí, aparte, entonces, esto es importante, y como hay la ley de gente que propiedad me ha privada. respondido como que no, eh, gente así de la izquierda obsoleta, ¿no? Que ha respondido como que no hay una cuestión de clase en todo esto, como que esto es una cuestión puramente nacionalista y no ven, a ver, no ven el peligro para la gente. Sí, por eso pensamos que es importante presentar un enfoque que trate de romper un poco con la polarización, ¿no? Porque si uno defiende, pareciera que uno está defendiendo una ley kirchnerista y se pasó para el lado kirchnerista por ese motivo, o para el lado peronista y nacionalista. Primero, ¿no? Señalamos que dentro del peronismo hubo gente que estuvo en contra de esta ley, ¿no? No hubo consenso absoluto. El peronismo federal se opuso en su momento, con figuras como Rodríguez Sá, pero también de San Juan, del sur argentino, ¿no? Distintos senadores y diputados que no estaban de acuerdo, porque querían gobernar su feudo sin que el Estado Nacional los moleste. Claro, Pero también pensar esto, ¿no? De que eh, es una regresión, tiene que quedar claro eso. No es que la ley vigente
es una maravilla y que garantiza que, que las tierras se usen para beneficio de Argentina. No. También lo que hay que pensar es que este gobierno lo que hace es, lo que busca es inversiones y para traer inversiones es capaz de no cobrar impuestos, dejar que hagan lo que quieran, no regularlo, que Sí, pero tener ni siquiera en cuenta inversiones el carácter de este productivas gobierno. que generen empleo. Ni siquiera son inversiones productivas que generan empleo. O No, sea, porque ni no. siquiera un data center, capaz en la construcción da un poco de trabajo, pero una vez que está operativo, son lugares altamente automatizados y donde los que dirigen incluso no van a ser argentinos, los van a traer de afuera, si pueden, como va a pasar Exacto. con la minería. Entonces, no caer en las trampas de que esto va a traer progreso, beneficio, porque hay que ser concreto, para que un emprendimiento privado traiga beneficio al país, tiene que haber el Estado Nacional, por lo menos, o el provincial, tiene que poder cobrar impuestos, y esos impuestos los destinas a obra pública, salud, educación. Si vos haces que vengan y no le cobras impuestos, o le cobras un mínimo, no tiene ningún beneficio, ¿no? Y después está el cálculo de costo, de beneficios y pérdida, ¿no? Eso está también, ¿no? Porque si viene una empresa mega minera que te va a destruir el territorio, por más que le cobres impuestos, no vas a recuperar la destrucción irreversible de ese territorio. Pero en estos casos ni eso, porque cuando uno discutía minería también con los nacionalistas, ¿no? Porque el nacionalista lo que te dice es que hay que cobrar más impuestos, ¿no? Que, limitar la actividad, ¿no? Capaz te dicen Ujú. mega minería bajo O hay control que del regularlo, Estado. sí. Sí. Van a decir, hay que aumentar los impuestos. Sí, las Hay que hacer que regalías. deje más guita en el país. Sí. Y bueno, uno tiene una posición más radical en el sentido de decir, no, no, si es una actividad destructiva, peligrosa, y que va a destruir recursos no renovables y los territorios, no, no. Pero Pero bueno, además después los nacionalistas que... Bueno, va a tener que dedicar esos impuestos a reconstruir lo que destruyó, lo que se destruyó. sí, Digamos. sí, si haces un cálculo salís perdiendo por todos lados. Sí, Pero bueno, uno puede entender que la visión nacionalista desarrollista dice, bueno, para poder tener recursos para desarrollar el país se necesita guita. Bueno, esa es otra discusión. sí, ¿De dónde va a salir la plata? La discusión también sobre la priorizar el crecimiento, eso ya la hemos dado acá. En este caso, lo que sucede es que eh, hay un montón de cuestiones que van a quedar, si se consagra la inviolabilidad de propiedad privada, van a quedar despolitizadas, ¿no? Porque no se va a poder discutir porque van a tener un blindaje los propietarios para hacer lo que quieran sobre esa tierra sin que el pueblo pueda ni siquiera arrancar un poco más de impuestos, ¿no? Porque para esta gente el impuesto es robo, entonces, si uno le quiere cobrar impuesto a una corporación transnacional que vino a invertir, no, le estarías robando, ¿no? Seríamos unos resentidos que le queremos sacar sí, dinero a los ultra ricos. El exacto. discurso ideológico Vivir del del Estado, gobierno es etcétera. esto. Sí. Entonces hay que saber Bueno, cómo tener una posición independiente, pero también de alianza. Porque en este caso, ¿no? Como vos dijiste, Daniel, ¿no? Y bueno, si hay que marchar un día con los peronistas, se marcha, porque tenemos, en algo coincidimos, y esta coincidencia eh, va a hacer que no seamos sectarios, ¿no? Es decir, también sí, tenemos nuestra diferencia con los nacionalistas, pero si en algo podemos coincidir, y bueno, hay que unirse, pues si no, ¿qué vamos a marchar? 50 ecologistas claro. 50 anarquistas solos. ecologistas. Sí. Mira, yo estaba pensando también hacer un paralelismo, por ejemplo, con otra ley aprobada bajo el kirchnerismo, que fue la del matrimonio igualitario, Sí, ¿no? Que por ahí, bueno, algunos se le podría ocurrir una mejora que se tenga que hacer, a mí no se me ocurre ninguna, pero imagínate que mi ley la quiera derogar, ¿no? Para devolver a la marginalidad a todas las parejas del mismo sexo, ¿no? O de gente trans. Eh, y bueno, nos vamos a oponer. Nos vamos a oponer y no tiene que ver con algo de defender una ley de kirchnerismo. No tiene que ver con defender algo estatista. Porque estamos hablando de algo que empeora las condiciones de vida concreta de la gente.
Entonces vos te oponés por eso, no por una cuestión porque estás alineado con la gente que sancionó la ley, o porque estás alineado con el Estado contra el mercado, ¿viste? Luego, si vos, el norte es qué le mejora la condición de vida de la gente. Bueno, a ver, está vigente esto que no es perfecto, que se puede mejorar. Ok, bueno, si podamos, mejorémoslo. Ahora, viene una propuesta de destruirlo. No, bueno, entre destruirlo y conservarlo, elijo conservarlo, ¿no? Es una cuestión de lógica hasta matemática, ¿viste? Pero bueno, hay gente que se confunde por la cuestión más superficial de discurso, etcétera. Pues si en si en el caso de que Milei quisiera derogar el matrimonio igualitario, seguramente la gran mayoría de los que se opongan van a ser kirchneristas o gente que va a reivindicar el kirchnerismo, Campo ¿no? progresista. Y lo van a hacer con sus consignas, y los demás, los que no seamos kirchneristas y nos opongamos igual, bueno, vamos a tener por ahí vamos a estar en minoría en algunas cosas, pero ¿cuál es la alternativa? ¿No sumarnos al movimiento de oposición de esa reforma para quedar puros? ¿Viste? Entonces, No, y bueno, aparte que, también bueno, son discusiones internas con nuestro campo también, ¿viste? Porque la acción política tiene sus complejidades, sobre todo siendo minoría. y no, y aparte también, saber el diálogo, que cuando alguien te dice que los terratenientes argentinos no son muy diferentes a los extranjeros, y no le puede dar la razón, decirle, bueno, sí, en la práctica la Sí, verdad que responden más a intereses propios o incluso extranjeros porque fugan el dinero, ¿no? Es decir, sí, sí. alimentan el circuito financiero internacional. Incluso algunos deben tener plata puesta en los fondos de inversión. Pero Entonces, hay terratenientes argentinos que tienen también propiedades afuera, plata afuera, etcétera. eso, sí, A ver, pero no lo acá estamos negamos. hablando de corporaciones. El problema no son las familias extranjeras que se arraigan acá, que compran terreno o casas porque, bueno, quieren hacer su vida acá. Aquí estamos hablando de las corporaciones transnacionales que ni siquiera, o sea, son transnacionales, ni siquiera que están basadas en una nación, ¿no? Es un capital ya independiente de la nacionalidad. No, aparte sabemos que por lo que vienen, ¿no? Vienen por algunos recursos estratégicos o por ciertos territorios que se pueden explotar turísticamente. Eh, Hay un antecedente reciente que he citado en unos artículos que va a compartir Danilo que habla de Albania, ¿no? En Albania se dio una gran rebelión popular porque es un país que proviene de un pasado socialista, donde el capitalismo está avanzando lentamente y que lo que quieren hacer es estos territorios que son... Albania es un país muy bonito, pero que no está con hoteles de lujo, 5 estrellas, no tiene grandes inversiones. Está creciendo turísticamente, pero no tiene la infraestructura turística de otros países, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es construir un lugar turístico para mega ricos, en lugares, entre comillas, ¿no? Vírgenes, en el sentido de donde hay una naturaleza poco tocada, poco alterada. Y bueno, los albaneses saben que eso no va a ser para beneficio propio, era para beneficio de otros. No era hoteles para el disfrute de la clase obrera o del pueblo. No, era algo restringido para mega ricos. Y en Argentina también lo que se va a hacer probablemente sea algunos territorios eh, donde se va a restringir el acceso a los argentinos y va a ser para explotación y uso y usufructo solamente de extranjeros. Y no de extranjero, de cualquier extranjero, sino de esto, de mega millonarios, de generar estos oasis para poder vivir bien cuando el mundo se vaya al carajo, digamos. Entonces, todo eso hay que observarlo, ¿no? Hay que verlo, anticiparse. Porque una vez que se consolida, ya es tarde. Ya es Sí, tarde y se va sí. a dar una situación donde no se puede modificar. O va a ser muy Una difícil. cosa es sacrificar un área natural para, bueno, generar viviendas para gente del pueblo que no tiene viviendas, no tiene dónde vivir. Ahí se juegan otras cosas, ¿viste? Ahí, bueno, perdés algo valioso, pero a lo mejor tenés esta necesidad urgente. Ahora,
para que unos ricachones vengan a disfrutar, no, no es prioridad para la comunidad, ¿no? Ahí hay corrupción política en el medio. Este, bueno, che, yo diría que vayamos cerrando porque me parece que ya hicimos Sí, el sí, sí. caso bastante sólidamente. Bueno, repetirles que en la descripción voy a compartir las fuentes que hemos mencionado, bueno, para que tengan, y repetir que si bien estamos hablándolo por una cuestión de coyuntura argentina, esto es algo internacional, ¿no? Que todos los pueblos tienen que estar en alerta. Bueno, por mi parte he terminado. Bueno, si les gusta este contenido, compártanlo, comenten. Nosotros vamos a estar atentos a los comentarios. Eh, la idea es que podés llegar a un público más amplio, ¿no? Suscríbanse. Y bueno, vamos a ver si hacemos más seguido, ¿no? Tuvimos un parate de un par de meses, pero la idea es retomar y también hacer capaz a futuro entrevistas y hablar de lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, ¿no? Eh, Así que vamos a estar dentro de nuestras posibilidades volviendo a hacer contenido. Hasta luego.